Buenas tardes, compañeros, compañeras democráticos que nos siguen. Una vez más, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos o por vernos, pero sobre todo por ser parte como de esta pequeña mesa de análisis que tratamos de hacer aquí el buen Sena y un servidor. Nuevamente, nuestro buen Zenaido Velázquez, coordinador del Instituto Nacional de Formación Política, que nos viene aquí a ayudar, a orientar y a dar esta capacitación sindical. Como veníamos hablando en semanas anteriores y en mesas anteriores, veníamos detallando sobre un folleto de algunos compañeros que nos cuentan sus experiencias que se vivieron al inicio de la creación del sistema de transporte colectivo, este primer sindicato que se formó y todo lo que ha acontecido hasta el día de hoy. Sin embargo, hoy queremos hacer esta mesa para analizar, para reflexionar un poco de lo sucedido en las pasadas elecciones a este nuevo comité de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el impacto que pueda tener en el país. Algunos análisis sobre cuál va a ser ahora el equilibrio para con la presidenta, qué nos espera o qué podríamos pensar que nos espere con estas nuevas elecciones y con estos nuevos candidatos que quedaron ahora sí que en este lugar. Así que, mi Sena, ilústranos, por favor. Pues, bueno, no, se trata de que platiquemos, que sabemos lo mismo, Jonathan. Tú y yo. Sí, ¿no? Bueno, pues sí, vimos conveniente, Jonathan y yo, que platicáramos un poquito que no nos, digamos, apartáramos o sustrajéramos, ¿no?, de la realidad, ¿no, Jonathan? De lo que está pasando en el país, en la ciudad, en todos lados, con nosotros. Y bueno, que entonces tocáramos, ¿no?, este tema de las elecciones del Poder Judicial, pues que en estas reformas o transformaciones que se están dando en nuestro país, pues justamente faltaba la reforma del Poder Judicial, ¿no? Porque había, digamos, cambios en el Poder Ejecutivo, ¿no? Hubo cambios desde el 2018 del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo también. Y entonces, sin embargo, el Poder Judicial, digamos que seguía intacto de cualquier reforma, ¿no?, considerable, pues. Y bueno, pues quisiera decir también, a manera de información, que en el periodo de Zedillo desapareció de un manotazo todo el Poder Judicial. Así es. Y en ese tiempo, pues nadie o muy pocos pusieron el grito en el cielo, ¿no? O sea, no se hizo tanto alboroto por esa razón. Y sin embargo ahora parece que había que estas reformas al Poder Judicial, estas reformas a la Constitución en ese tema, y luego ya las propias elecciones, pues ha suscitado mucha reacción, ¿no? Reacción de la oposición. Pero bueno, pues hay resistencia para esta transformación del Estado. Y bueno, vamos a hablar de ese tema, ¿no? Entonces, estamos aquí en esta parte ubiquémonos en la parte de la reforma al Poder Judicial. La razón es de que, pues, como ya dije al principio, bueno, pues todo lo que está haciendo el Ejecutivo, o vamos a decir así, la Ejecutiva ahora, y lo que está haciendo el Poder Legislativo, pues no va acorde con la actitud del Poder Judicial que ha estado hasta hace poco, ¿no? Así es. Entonces, recordémonos que reformas muy importantes que
que se mandaban en el sexenio anterior, pues eran rechazadas, ¿no? De manera sistemática, pues, ¿no? Incluso reformas aprobadas por mayoría, digamos por mayoría simple, como la reforma eléctrica, ¿no? Y hasta, no sé, me parece que hasta decretos, ¿no? Los echaban para atrás. En el caso de la industria eléctrica. Y pues eso era grave porque de tantas cosas que pasaban así, pues resulta que el máximo poder, el poder supremo, no estaba ni en el legislativo ni en el ejecutivo, sino en el poder judicial, ¿no? Cosas absurdas, ¿no? Absurdas, puede parecer absurdas por lógica, ¿no? Hay una lógica para entenderlas, porque yo recuerdo que con tal de llevar la contra, tomaban posiciones muy, vamos a decirle así, feas, ¿no? Porque alguna propuesta del presidente del sexenio pasado, López Obrador, de que a propósito de los fideicomisos, ¿no? Hay una serie de fideicomisos cuyo dinero es utilizado para beneficio de los propios integrantes de la Suprema Corte, ¿no? Sí. Entonces, ahorita vamos a hablar de esa parte, pero en este caso se propuso la supresión de esos fideicomisos. Y como había falta de ¿cómo diríamos? Había dudas de a dónde iba a ir ese dinero, ¿no? Son miles de millones de pesos. Entonces hubo una propuesta de que en ese tiempo había pasado el ciclón, de esos que les gusta mucho pasar por Acapulco. Por Acapulco. Y se había destruido Acapulco, ¿no? Otis, ¿no? Me parece. Sí, creo que fue el Otis, ¿no? Y que López Obrador dijo, bueno, pues que ese dinero de los fideicomisos se vaya a los damnificados de Acapulco. Yo creo que eso era verificable, ¿no? Sí, claro. Jonathan, de que, bueno, a ver, se podía constatar que si efectivamente iba a ir allá o no, pero estaba la propuesta, ¿no? Y entonces la Suprema Corte o los integrantes de la Suprema Corte dijeron que no, ¿no? A ese grado llegaba su oposición, ¿no? De la ceguera, ¿no? Porque pues allá estaban necesitando ese dinero. Bueno, entonces lleva a cabo la reforma constitucional para que se nombre un nuevo poder judicial. Se aprueba por el llamado Plan C, que se planteó entonces, y entonces habría que hubo mayoría calificada. Así es. Para que pudiera hacerse las reformas a la Constitución, no solamente así. Por mayoría simple no es posible reformar la Constitución. Entonces se llevó a cabo esto con toda la resistencia que vimos, ¿no? Bueno, este Poder Judicial que está saliendo y que muy pronto va a entrar el que fue electo, pues fue un Poder Judicial, primero que pues fue muy afecto y muy adecuado al periodo anterior, ¿no? De acumulación salvaje, ¿no? De capital, del neoliberalismo. Entonces de todos es conocido cómo se liberaban cuentas de delincuentes de cuello blanco, se libraban cuentas de los narcotraficantes, como fue el caso del Chapo, de la pareja del Chapo, de la familia, me parece que también la esposa de García Luna, ¿no? Cierto.
mientras en Estados Unidos se comprobaba y se condenaba a Genaro García Luna, aquí el poder judicial liberaba las cuentas, ¿no? Entonces ¿eso lo entiende el pueblo o no lo entiende? Claro que lo entiende, porque está a la vista, no es una cosa que siquiera que haya que discutir, ¿no? ¿Qué discutes de eso? Exacto. O sea, y entonces había, yo recién me entero, porque ahora están saliendo más datos, de que hay delincuentes que habían obtenido de este Poder Judicial hasta 70 veces un amparo. O sea que este delincuente pues delinquía y ahora le vas para adentro, ¿no? Pero se amparaba, pues a lo mejor ni siquiera pisaba la calle, ¿no? Probablemente. Sí, pero 70 veces, ¿no? O sea, ¿para qué? O sea, ¿cómo es posible eso, no? A ver, lo agarran, lo sueltan para que siga de delincuente, cometa asesinatos, nuevamente, lo que sea, regresa y lo vuelven a amparar y vuelve a delinquir y luego, ¡ay, qué es eso, no! Así es. ¿Cómo es posible que llegáramos a ese nivel? A ese grado. Sí, así. sí. Y entonces son varias cosas. Esa es una cosa, y bueno, que faltaría mencionar el caso de Salinas Pliego, ¿no? De que pues ya no tiene para dónde hacerse, ¿no? Ahora sí. Tiene que pagar sus impuestos que paga todo mundo, que pagamos tú, pago yo. Entonces, pero ahí se le estuvo amparando, no sé si lleva 10 años amparándose. Más o menos. Para que no pague. Y eso significa mucho dinero, ¿no? Debe miles de millones. Miles, ¿no? De millones. 30, 60 millones creo que debe. Miles de millones, perdón. Entonces amparos y amparos y amparos, ¿no? Para que el Señor no pague, ¿no? Vuelvo a decir, ¿el pueblo lo ve eso o no? La gente del común, el ciudadano común, ¿lo ve eso o no? ¿Se da cuenta o no? Claro que sí se da cuenta, ¿no? No, eso no se puede, no puede tener dos interpretaciones siquiera eso, más que lo que es, lo que refleja, realmente. Bueno, también fue el caso de ilegal, no sé si te acuerdas Jonathan, que de esta señora que esposa de un petrolero. Cierto. Sí, que creo que nada más como durante 1 o 2 meses le pararon su pensión millonaria, Ajá. pero que el juez que se amparó dictaminó que realmente no, que sí había sido un suicidio, ¿no? Me parece, Uh-huh. Y que eso no tenía nada que ver de acuerdo a lo que establecía a su derecho de pensión de la señora. Uh-huh. Sí, ese también fue bastante conocido y vaya, a pesar de que se presentaron las pruebas pertinentes para decirles, oye, aparte no llevaba, creo que había este compañero petrolero que llevaba fallecido como más de 10 años, creo. Ya llevaba rato. Ya llevaba tiempo, ¿no? Bueno, la verdad desconozco bien, pero sí ya llevaba tiempo. Hasta que salió como de, oye, ¿qué onda? ¿Por qué se está dando esta pensión millonaria, no? Se intentó ahí como detener para decir, ¿sabes? Esto no es como le dicen luego un robo hormiga, ¿no? O sea, esto parece un desfalco mes con mes, porque ese tipo de pensiones, la verdad es que a veces son absurdas. Pero pues sí, son este tipo de cosas, son este tipo de situaciones a las que ha llevado a que realmente la Suprema Corte diga, oye, pues, ¿qué se supone que estás haciendo para beneficio del pueblo, no? Fíjate, bueno, retomando ahí porque, pues compañeros, obviamente, tomándolo de raíz, pues, ¿para qué está el poder judicial de la nación aquí en México? Pues, se supone, en este caso de los que están por salir, que se supone que era un órgano imparcial, se supone que eran los encargados de impartir justicia,
Y sin embargo vemos este tipo de casos, ¿no? O sea, los más sonados porque son como que los más Más escuchados conocidos. y conocidos en la tele, en redes sociales. Por ejemplo, lo de Salinas Pliego con lo de sus impuestos. ¿Cómo es posible que tantos años pueda evadir impuestos el señor Ricardo Salinas Pliego y que no pueda, que no se le pueda obligar a cumplir con sus obligaciones simplemente por este tipo de amparos? Este tipo de amparos que le daba el Poder Judicial que está por salir. Entonces, la verdad, sí, muchos, hago este comentario porque muchos ahorita están como es que ya los tres poderes del Estado están en manos del actual gobierno y, a ver, tranquilícense, tranquilícense. Aquí se llevó a una votación popular porque de eso se trata la democracia. De eso se trata la democracia, de saber la opinión de todos los que integran la sociedad. Que hubo mucha abstención, sí, pero varios sabemos que no se contó con la difusión porque los mismos integrantes del comité de la Suprema Corte de Justicia hubieran dictaminado como ilegal el tipo de difusión para conocer a los miembros que podían formar parte del nuevo, del nuevo miembro de la Suprema Corte. Entonces, la verdad creo que no podemos caer como en este tipo de miedo de, oh rayos, ¿no? O sea, los tres poderes van a estar en manos de un solo color. No. Creo que la verdad es un paso bueno porque aquello que se teme que pueda ocurrir, que no creo, con el gobierno en turno, es realmente lo que pasaba anteriormente, con todos los casos y con lo que hemos estado hablando de este periodo neoliberal. Creo que realmente era lo que sucedía, que en este caso la Suprema Corte de Justicia estaba al servicio, pues nada más de unos cuantos que tenían el poder y el dinero precisamente para sacar a gusto amparos, liberar cuentas, liberar criminales, como bien lo acaban de decir, porque a veces sí es muy... pues sí, todavía yo creo que hay gente muy arriba que cree que las personas, que la sociedad aquí en México sigue muy atletargada en cuestión de esta información, cuando la verdad yo creo que cada vez hay más personas que se dan cuenta realmente de lo que pasa, que se dan cuenta de todas estas injusticias que se supone que el Poder Judicial debería de impartir, que por eso es que entran en esta dinámica de decir, ¿sabes qué? ¿Por qué descongelas tales cuentas? ¿Por qué no haces pagar a este señor multimillonario sus multimillonarias deudas ante impuestos? Si a nosotros como ciudadanos promedio, obradores promedio, nos hacen y cuidadito donde te salgas tantito de no pagar impuestos, ¿cómo es posible que señores así, y transnacionales, ¿no? Porque ya ves que platicábamos hace un par de mesas. Si tú quisieras evadir impuestos, ¿cómo sería? ¿Cómo nos iría? Ya no estuvieras aquí. Exactamente, ya no estaríamos aquí. En corto, así nos tendrían tras las rejas o simplemente pues, en otro lado, ¿no? Pero ¿cómo es posible que con ese descaro el Poder Judicial hacía este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y por ejemplo, esto es obviamente algo conocido. Hay muchas cosas que no se dicen, hay muchas cosas que literalmente se hacen al oscurito o se hacían al oscurito y que decías, oye, como la reunión de ¿qué Norma pasó? Piña Sí, ándale. con Alito. La reunión de Norma Piña con Alito, hace poco salió que tuvieron una reunión es un órgano extranjero que se supone es como un checador, por así decirlo, de las normas, de la justicia que se imparte en los países. Y casualmente vinieron aquí a hablar con la presidenta, que en este caso con Norma Piña, y junto con otro de sus allegados, para saber cómo o qué veían ellos de esto de las elecciones, ¿no? Digo, y como bien mencionaba el artículo, pues cuando ellos son 100% opositores a lo que ya pasó.
porque obviamente pues no les convenía, ¿no? Y si llega un órgano externo, extranjero, perdón, a decirte que cómo ves la situación en México por lo que pasa, y si tú eres un ferviente opositor, pues obviamente vas a pintar las cosas lo peor posible que se pueda, ¿no? Una, porque ya sea que te estén atacando, lo que sea, pero a este tipo de reuniones, volvemos otra vez, es lo que decías, oye, pues, si tú eres el encargado de impartir la justicia, ¿por qué estás de tapadera a unos? Fíjate cómo lo mencionó Beto, creo que la mesa antepasada, ¿no? O sea, que la justicia era para los que la podían comprar. Así es. O para los que ya no estaban. Entonces, creo que va a ser un buen cambio, creo que este tipo de cosas pues ya se va a alejar, porque efectivamente, ¿no? Como en el 2019, que se logró que, por ejemplo, empresas como Coca-Cola, como Pepsi, todas las extranjeras que no pagaban o que pagaban, fíjate que eso se me hacía demasiado injusto, porque pagaban hasta, no sé, 1,000 pesos de impuestos por el territorio en el que estaban ocupando, por el agua que ocupaban, el derecho del agua, o sea, decías, regalado casi. 1,000 pesos transnacionales que generan millones y millones y millones año con año. Entonces, la verdad, eso ha sido algo bueno, y creo que esto es lo que va a pasar también ahorita, ¿no? Con aquellos que no pagan impuestos, y que todavía, de verdad, todavía hay gente que defiende este tipo de señores pensando que es un luchador, no sé por qué piensan que Salinas Pliego es un señor tan democrático, por así decirlo, vamos a ponerlo así, ¿no? Honorable, exactamente. Algo así mencionó la presidenta, ¿no? ¿Cómo puede llamar este señor a algo honorable si él mismo está evadiendo impuestos, ¿no? Pero bueno, estos son un poquito de las cosas que la Suprema Corte hacía, y que esperemos que ahora con este nuevo equipo que va a entrar, sea realmente para lo que fue creada este poder judicial, que regrese a ese origen en el que realmente se fundó, que es impartir la justicia para todos, no solo para unos ricos, no solo para unos influyentes, sino para todos, ¿no? O sea, para todo el pueblo en general. Y aparte, pues, digo, aprovechando un poquito, qué bueno que quedó que es Hugo, ¿no? Me parece. Hugo. Que es abogado de Oaxaca. El indígena, ¿no? Así es. Y que aparte ya tenía un poco como de trayectoria. Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco, mira. Sí. Que, la verdad, qué bueno, porque así dices, bueno, eso yo creo que va a hablar bien de realmente cómo se impartirá y cómo se tomarán esas decisiones de impartir la justicia. Así que yo creo que hay que esperar a ver qué tal avanza esto para saber, ¿no? Sí, correcto. De acuerdo. Bueno, otras cosas que vamos a decir ya, qué bueno que tú adelantaste ya algunas cosas, pero de lo que ha sido, ¿no? Este Poder Judicial que va a salir, o una parte, porque nada más se nombró la mitad, ¿no? Ajá. Jonathan. Sí, entonces ellos, cuando se planteó la reforma ellos se opusieron todo el tiempo a que los ministros, magistrados y jueces fueran electos por el pueblo, ¿no? ¿Cómo se opusieron, no? Es claro que la forma en que eran electos hasta hace poco, pues ya era anacrónica, ¿no? Ya era antidemocrática, ¿no? Porque mandaba una propuesta, creo que una terna, el presidente, el ejecutivo, al legislativo, y de ahí elegían, ¿no? De esa terna elegían entre ellos, por votación, quién iba a ser el presidente, o quién iba a ser ministro, magistrado o juez, ¿no? Así es. Entonces, pues es una verdad, pues cómo llamarle, ¿no? O sea, de lo más elemental, de lo más básico, de que la elección de los jueces es una
la elección por parte de los mexicanos, ¿no? De su propio poder judicial. ¿Quién puede estar en contra de eso? ¿Quién puede rebatir esa iniciativa, esa propuesta, ese hecho, ¿no? ¿Cómo es posible, no? O sea, pero bueno, pues así hay y hubo, ¿no? Entonces, estábamos diciendo que este poder judicial de Norma Piña, pues la presidenta, pues un 70% de su composición era de parientes de ellos mismos, ¿no? Así Entonces, había es. un nepotismo muy grande, ¿no? Y ellos Muy alegaban que justamente salió el tema de la elección porque decían, no, pues cómo se va a elegir. O sea, ellos se creen como una especie de casta o un grupo casi, casi divino, ¿no? Casi, casi selecto, Sí. ¿no? Eh, eh, no sé cómo llamarle, pero que, o sea, cómo debería ser un, un miembro de la Suprema Corte, ¿no? Sí, entonces decían, no, pues no cualquiera, el pueblo no sabe elegir, el pueblo, lo que decía Sí. Porfirio Díaz, ¿no? El pueblo no está preparado para la democracia, decía Porfirio Díaz, ¿no? Así es como lo decían de otra manera ellos, ¿no? O sea, no, el pueblo no puede elegir, pues cómo no. Entonces, y dijeron que bueno, que había hay un instituto de donde deben salir todos los candidatos a ocupar puestos en el Poder Judicial, una especie de especialidad académica donde salen eh, esos candidatos del Poder Judicial, ¿no? Pero entonces esto era falso porque no salían de ahí, sino salían de sus familias, De las propias familias. Así es. de sus parientes, ¿no? Ok, bueno, y luego lo otro, ¿no? Lo otro que era insultante, ¿no? También, así como era insultante subsidiar a empresas extranjeras, digo, si tú ya tienes un pueblo, tenemos unos trabajadores y unos ciudadanos mexicanos de a pie, los tenemos bien, tienen empleo, tienen buenos salarios, entonces puedo disponer de una parte para dar subsidio a los extranjeros, ¿no? Pero no es así, se estaba subsidiando a grandes monopolios extranjeros, cuando aquí tenemos bajos salarios, tenemos desempleo, tenemos un nivel de vida eh, que da mucho de qué desear, eh, y que si no está peor son gracias a los programas sociales y bueno, y a las políticas, ¿no?, que se han implementado en contra de eso. Pero bueno, ellos se daban la gran vida, ¿no? Unas prestaciones, ¿no? Sí, cuando salió a la luz todo eso de todo lo que ellos percibían como prestaciones. Sí, cuando se retiran, se llevan una maletísima de pero dinero, ¿no? Enorme, enorme. Y tenemos que pagarle todo. Yo estaba viendo a Norma Piña haciendo una declaración con unos lentes. Y ay, pensar que esos lentes se los compramos nosotros. Exacto. No solo los lentes. Yo tengo que comprarme estos de a 10 pesos. Pero esos lentes, ¿cuánto que nos costaron esos lentes? Fácil, arriba de 30,000 pesos, yo creo. Bueno, tantas cosas, ¿no? O sea, era una aristocracia que teníamos ahí, una vida de reyes que se daban. Que se daban. Insultantes para las condiciones de que claro. Vivimos la población del común, ¿no? Entonces, y acuérdate esa cosa, ¿no? De que siempre los estuvo retando el presidente, de que por qué nadie tenía que ganar más que el presidente. Ellos se ampararon y el amparo se lo solicitaron a sí mismos y ellos mismos se dieron el amparo. Claro, o sea, ve lo absurdo que era entonces, ¿no? Y ve cómo empezó con, precisamente igual con Lorenzo Córdoba, todavía en ese entonces el
el encargado o el Sí, presidente del Instituto Nacional Electoral. Del INE. Y Ajá. y como cuando realmente no se vio que ganaba más que el presidente, cómo fue correr a ampararse y evidentemente, ¿no? Como tú dijiste, con uno que se preste a este tipo de situaciones, pues ¿qué hizo toda la Suprema Corte? Pues amparémonos también para poder ganar más, ¿no? Eso es, la verdad es que es bastante, como dice uno, ya no sabemos si reír o llorar porque Sí. si bien comparamos con el nivel de vida que tiene la mayoría o que tenemos la mayoría de nosotros los mexicanos, sí da coraje, la verdad es que sí da coraje. No es como, hay un compa que me dice que no debemos de tener como esa envidia por ese tipo de compañeros que son empresarios, ¿no? Que realmente que se ganaron a pulso donde están y todo. La verdad es que escucharlo es así como de, pues no sé tú cómo te consideres, ¿no? Pero no es como que nosotros estemos en nuestro Ferrari o en nuestro yate diciendo, no, pues sí, qué mal la hemos pasado, estaremos tristes. No manches, ¿no? O sea, bien acabas de decir algo, mi Sena, a través de los impuestos que todos pagamos o que todos nos hacen pagar reales, es por eso que se dan ese tipo de vida, ¿no? Solo unos cuantos. Y si es como de, viejo, ¿por qué actúas de esa manera, ¿no? Pudiendo ejercerlo bien, pero pues bueno, lo mencioné hace rato, o sea, así como este compa que yo conozco, o sea, hay muchos, ¿no? Sí, en redes sociales que cómo defienden este tipo de situaciones y de personas. Absurdo, ¿no? Demasiado, o sea, la verdad es muy absurdo, es muy tonto. Rompe la cordura, la lógica, todo, ¿no? Ahí es donde bien entra, vaya que sí nos hace esta conciencia de clase que tanto se pelea, ¿no? En la cancha obrera, me cae. Pero bueno, continuamos, mi buen Sena. Sí, esta parte, bueno, así lo dejamos aquí de la vida, gran vida que se daba, ¿no? Bueno, como ya dije, pues se hicieron ya el año pasado las reformas, ¿no? Ya por fin se logró el plan C y ya este año tocó realizar ya las elecciones del Poder Judicial y bueno, pues los resultados son de 13 millones, ¿no? 3 millones de votantes. 13 millones, que significa el 13% también, ¿no? De los empadronados. Así es, de los empadronados. Sí. Entonces esto, había que hacer una comparación, porque yo digo que este fue el tercer ejercicio, gran ejercicio histórico, ejercicio de democracia participativa, Jonathan. Así es. El primer ejercicio fue cuando nosotros nos preguntaron a los mexicanos, ¿quieren que enjuiciemos a los expresidentes de México? Así es. Entonces, votamos 7 millones en esa vez, ¿no? Sí, tú dices 7 millones para ciento y tanto que ya somos millones, ¿no? Pero es muy significativo, Claro. Y es un ejercicio de participación, como digo, ciudadana, popular, y es una expresión, una manifestación del pueblo, ¿no? Que está de acuerdo o no. Y es muy importante porque se va educando, ¿cómo te diría? Sí, va entendiendo el pueblo lo importante que es que participe, ¿no? Claro, es lo que decimos, es quitar esta ignorancia, y digo ignorancia como la palabra, como lo se define, ¿no? El desconocimiento política, de algo, nada más. Ignorancia política, ¿no? Exacto, a eso voy. Es quitar esta ignorancia hacia la política que uno decía, ¿no? Que no, es que eso, hablar de política es muy aburrido o no, nunca se entiende. Es romper con todo eso, para decir, no, o sea, intégrate, ¿no? Estamos haciendo este ejercicio para que precisamente todas aquellas personas que aún dudaban de que la política se hacía de cierta manera, pues para que vayamos empapándonos un poco de cómo se maneja, ¿no? Entonces, la verdad,
como bien mencionas, ese fue un primer ejercicio nacional, ciudadano, a pesar de estos 7 millones que participamos, pero creo que fue uno bueno porque fue el inicio, ¿no?, que va marcando hacia hasta este otro ejercicio en el que llevamos de la elección de los nuevos integrantes de la Suprema Corte, que ha salido bastante bien. Y retomamos nuevamente, ¿no?, lo que decía, lo que dijo más bien la presidenta, porque obviamente la oposición, y algunos cuantos van a decir, fue tan poquito, siendo tantos los apadronados a nivel nacional, pero resulta que son más los que votaron esta vez que los que votaron por la oposición hace 2, 3 años, ¿no? Entonces, es algo significativo, la verdad. Yo creo que va bien este tipo de ejercicios que se están implementando para esta conciencia nacional del pueblo mexicano. Entonces, sí, creo que está bastante bien este tipo de ejercicios. Claro que si vamos a un ideal, dije, bueno, pues si somos 90 millones que tenemos derecho a votar, que estamos afiliados con credencial de elector, si hubieran votado, claro, ese es un ideal y es un sueño, ¿no? Y claro que eso hubiera significado un gran desarrollo político del ciudadano, ¿no? Y no estamos en esa situación por toda nuestra historia que traemos atrás de gobiernos corruptos, de gobiernos antidemocráticos, ¿no? O sea, cuando nos habían preguntado al pueblo, un gobierno, cuando nos había preguntado si queríamos enjuiciar o no. No hay antecedentes. Esto mismo, cuando nos habían dicho, oye, ¿tú quieres elegir a tu poder judicial? ¿Quién nos había preguntado eso? O sea, son cosas que se han ganado con el mismo voto, ¿no?, de mayoritario en las cámaras y que ha elegido también el Ejecutivo, ¿no? Son de ahí viene todo esto, ¿no? Elegimos a un gobierno que nos pregunta. Claro. Pero insisto, yo, a ver, ¿quién nos había preguntado? Entonces, en cambio, si nos dedicamos a decir, no, miren, ¿cómo que 7 millones? Pues, ¿cuál? 7 millones es muchísimo, ¿no? Es muchísimo, 7 millones que ya están ejerciendo un derecho, ¿no? Están inscritos, digamos, en la democracia, ¿no? Que están conscientes de lo que es el deber, ¿no?, y los derechos ciudadanos mexicanos, ¿no? Como mexicanos, ¿no? Y bueno, 13 millones votaron, 7 millones en la consulta de los expresidentes, ¿no? Y 16 millones ratificamos el mandato de López Obrador. Ese es el segundo ejercicio. Este que hicimos este domingo fue el tercer ejercicio de democracia participativa, donde se nos invita a todos los mexicanos a pronunciarnos, ¿no? Sí, aquí cabe todo, ¿no? O sea, seas oposición o no, aquí cabe la posibilidad y cabe pensar, pues, que si participa todo el mundo, pues, obviamente que cualquier corriente política, incluso los de oposición, tienen esa posibilidad de ganar. Si hubieran votado y si tuvieran candidatos. Sí, exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema, no? O sea, hay una situación ahí y bueno, pues eso es, ¿no? O sea, decir que miren cuántos están empadronados y cuántos votaron, pues eso no tienen el menor peso. 13 millones de gente ejercieron conscientemente sus derechos civiles, democráticos, etcétera, ¿no? Su pensar. Sí. Y eso es lo importante y lo que sigue, pues,
la gente ya va a estar atenta, ¿no? O sea, no es que, eso es lo que yo trato de explicar, lo que es la democracia participativa, ¿no? O sea, vamos a ver cómo trabajan y vamos a, a obligarlos, ¿por qué no? A estarlos vigilando, de que no hagan lo mismo. Que Claro. así se hacen los cambios, así se hacen los cambios. Yo no veo otra manera. Otra manera de pensar es que, ¿sabes qué? Déjalo todo como está, tú no participes, no te muevas nada, y no, eso no es posible. O sea, el mundo está dando vueltas, las sociedades se transforman, nosotros mismos nos estamos transformando todo el tiempo. Entonces, lo demás es una cosa, una oposición irracional, diría yo, ¿no? Ilógica. Ilógica, no coherente, porque, pues sí, es algo muy importante lo que acabas de decir, Micena, acerca sobre el... No es como que, ok, se va a cambiar este poder judicial por haber sido corrupto o lo que quieras, se va a poner y pues que le vaya bien, ¿no? No, creo que es momento y creo que es la idea de este tipo de ejercicios es para involucrarnos más, para exigir esta transparencia, para exigir estos resultados que conlleva este tipo de cambio, este tipo de transformación, en este caso del Poder Judicial. No es solamente quitar unos y poner otros, algo así como el rey muerto, rey puesto. No, se supone que este tipo de ejercicios y esta participación democrática es para que también uno como ciudadano se ponga a exigir y a buscar los resultados justos, porque, o sea, no vamos a caer, o eso es lo que se va a buscar, que no se caiga en este tipo de, bueno, es que como tú sí tienes dinero para poder comprar o pagar un ministro, un juez, o darle algo más a los integrantes, se te va a salir. No. Por eso es importante tener muy en cuenta de que haya transparencia en todo este tipo de transacciones que se vienen para el Poder Judicial y sobre todo de estar pues como vigilantes objetivos, porque igual como vamos a estar como la oposición que cualquier cosa no le parece, pues bueno, tampoco así va la cosa, ¿verdad? Tenemos que ser imparciales, tenemos que ser objetivos para poder exigir resultados buenos y saber cómo es que ahora va a trabajar este nuevo comité de la Suprema Corte de Justicia. Sí, perfecto, Jonathan. Quiero referirme por último a las dificultades de la votación, ¿no, Jonathan? Estas votaciones no fueron como votar un presidente, votar un diputado, un senador, un gobernador, etcétera, ¿no? No, ese es un poquito, sí, diferente y no es tan sencillo, ¿no? Porque, en primer lugar, uno, por su misma formación cultural, etcétera, política, nosotros los del común, pues no sabemos, o sea, si me dice, a ver, tú, está una lista de qué sé cuántos candidatos, ¿no? Al Poder Judicial. A ver, ¿tú conoces a esos que se están postulando, a los postulantes a los cargos de ministros, magistrados y jueces? No los conoce uno, porque uno no sigue. Eso ya significa un nivel más de nosotros de conocimientos, un nivel más de concienciación, de interés, de atención, en fin, ¿no? O sea, no es tan sencillo y tan simple como una elección de los presidentes. De presidente yo tengo 3 candidatos, ok, pues ya sé bien por qué voy a votar, porque se ha manifestado, porque ha declarado, porque lo veo en la tele, lo veo cada rato, los diputados, senadores igual. No es el caso de los integrantes del Poder Judicial. Sí, no. No es lo mismo, o sea, no sé, ni siquiera, por ejemplo, vamos a tener un presidente de la Suprema Corte, ¿no? Pero sabemos muy poco de él, muy poco. Yo lo que sé es de que
fue director del INPI, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y no sabemos, los demás menos, entonces eso nos exige, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Que nos exija más información, ¿no? Más, no sé, agudeza de sentidos, de seguirle. Lo que estuvieron diciendo todo el tiempo es, a ver, métete a internet, investiga uno por uno quiénes son, ¿no? Así es. Eso ya significaba un trabajo. ¿Cuántos eran? Así es. ¿No? ¿Cuántos fueron? Entonces, obvio que no iba a votar más que una minoría, ¿no? Sí. Pero la importancia no es del número aquí, sino ahora sí que es de calidad, ¿no? Así es. De esos 13 millones, ¿no? De gente que se preocupó. A ver, voy a ver quiénes son. Sí. Pero, insisto yo, del común le preguntabas, a ver, ¿tú qué opinas agarra cualquier nombre de los candidatos? Pues no sé quién es, no sé su trayectoria, no me dio tiempo de meterme a internet, en fin, ¿no? O sea, entonces, que te pongas tú a criticar de que por qué votaron tan poquitos, no, sí. ¿no? Pues, como bien dijiste, nada más luego llegan a lanzar ataques ilógicos. Sí, querer ser opositor porque de manera ciega. Nada más porque sí. Irracional, todo lo que tú quieras. Sí, pues mi buen Jonathan. Pues sí, así están las cosas. Es esto, mi buen Sena. La verdad es que ha sido un buen tema por lo que acaba de pasar y yo creo que vamos a estar hablando más acerca de esto, compañeros, compañeras. Obviamente vamos a seguir con nuestros temas acorde al sistema de transporte colectivo. Aún no nos hemos reunido con el director, nada más como actualización, pero esperemos que sea pronto y obviamente seguimos en esta lucha de la no discriminación hacia nosotros, pero también nos invitamos como a este tipo de mesas nuevamente, este tipo de temas, y a que realmente nos quitemos esa apatía de hablar de política, esa apatía de hablar sobre los rasgos sociopolíticos del país, porque la verdad que vaya que nos incumbe, y para que haya una real transformación, de verdad debemos de estar totalmente introducidos en estos temas. Así que, compañeros, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguirnos. Nos estamos viendo aquí la próxima semana, miércoles a la 1 de la tarde. Nos vemos, compás. Y al tratar estos temas, ¿ya se cerró? Sí. Ok. No, pero ¿quieres decir algo? Sí, porque tratamos estos temas con la imparcialidad de vida, ¿no, Jonathan? Sí, o sea, no sí, claro. somos fanáticos de nada, ¿no? Estamos dando razones y diciendo cosas razonables, obvias, con fundamento, ¿no? Claro, o sea, estamos, como mencionamos, siendo objetivos en las opiniones, porque claramente el espacio nos lo marca así. Es muy diferente, como igual lo hemos mencionado, que si nos vamos a tomar un café en la calle después, ya podemos hablar de preferencias reales de cada uno. Claro. Pero bajo este entorno... No es el caso. No es el caso. Estamos hablando de los temas que pasan en nuestro país, pero de manera objetiva. Así que para que no se vayan a crear confusiones o se vayan a tergiversar algunas de las informaciones que aquí vertimos, la verdad es que aclaramos que todo ha sido de una manera imparcial y de una manera objetiva a la cual se está tratando como debe de ser. Así que... Y si aún así hay discrepancias con lo que hemos dicho, pues los invitamos a que se sienten aquí, sirve que hacemos un debate chido entre camaradas. Háganosla saber. Y eso sería muy rico, enriquecería mucho. Sí, claro, también, porque la discusión. Probablemente igual dicen, nada más están ustedes dos, pero pues, aviéntense, aviéntense, camaradas, de verdad, eso enriquecería demasiado a la mesa. Claro. Muchísimas gracias a todos, todas las compañeras del Sindicato Democrático Independiente. Nos vemos la próxima semana. Gracias, compás. Hasta luego.